La lluvia golpeaba el techo de lámina con una furia que parecía personal, como si el cielo mismo hubiera decidido volverse contra Sofía Vargas y sus 3 hijos en el momento más oscuro de sus vidas. Era noviembre de 1947, en las afueras de San Miguel del Cerro, Durango, y el frío de la montaña calaba hasta los huesos a través de las paredes agrietadas de la casa que ya no era suya. Sofía, de 34 años, con el rostro surcado por lágrimas que se negaba a dejar caer delante de sus hijos, vio cómo los hombres del terrateniente arrojaban sus pertenencias al lodo de la calle. No eran muchas cosas: un colchón desgastado, 3 mantas finas, una olla de barro, 2 mudas de ropa para cada uno y la fotografía de boda que ahora sostenía contra su pecho como si fuera un escudo contra la crueldad del mundo. Miguel había fallecido apenas 6 semanas antes. 6 semanas después del derrumbe de la mina, lo habían sepultado bajo toneladas de roca y tierra, junto con otros 7 hombres que simplemente intentaban mantener a sus familias. Don Ernesto Salazar, dueño de la mina y de medio pueblo, no había pagado ni un solo peso de indemnización. Al contrario, afirmó que Miguel le debía dinero por las herramientas perdidas en el accidente. Una mentira tan descarada que incluso el sacerdote la había criticado con desaprobación. Pero nadie se atrevía a contradecir a don Ernesto. Su palabra era ley en San Miguel del Cerro, y su hijo Rodrigo, un hombre de 30 años de mirada gélida y sonrisa serpentina, se aseguraba de recordarles a todos quién mandaba cuando su padre no estaba. «¡Vamos, viuda!», gritó el capataz desde la puerta, empapado por la lluvia pero sin compasión. «Don Ernesto necesita esta casa para un nuevo trabajador. Ya has perdido bastante tiempo». Sofía miraba a sus 3 hijos, aferrados a sus faldas como náufragos a un tronco flotante. Diego, de 12 años, intentaba parecer fuerte, pero sus ojos rojos delataban las lágrimas que había derramado en silencio. Ana, de 8 años, temblaba de frío y miedo, aferrada a la muñeca de trapo que su padre le había hecho el año anterior. Y el pequeño Tomás, de apenas 5 años, tosía con ese sonido profundo y húmedo que llevaba semanas empeorando. Un sonido que le helaba la sangre a Sofía cada vez que lo oía. No tenían a dónde ir. Los padres de Miguel habían muerto años atrás, y los de Sofía vivían a 3 días de viaje, en un rancho tan pobre que apenas podían alimentarse. Los vecinos, aterrorizados por la venganza de don Ernesto, habían cerrado sus puertas cuando ella pidió ayuda. Un refugio para pasar la noche, un plato de comida, cualquier cosa. Pero el miedo es un veneno que mata la compasión, y Sofía lo comprendía, aunque le dolía profundamente. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. La única opción era la calle. Morir lentamente de hambre y frío bajo los puentes, viendo a sus hijos consumirse día tras día hasta que el invierno los reclamara uno a uno. Sofía había oído historias de madres desesperadas que habían llegado a ese punto, y el terror de convertirse en una de ellas la mantenía despierta cada noche, con el estómago vacío y el corazón roto. Fue entonces, mientras sostenía a Tomás en sus brazos y sentía el calor de la fiebre pasar a través de su camisa mojada, que escuchó una voz detrás de él. «Señora Vargas». Era don Pascual, el notario del pueblo, un hombre encorvado de 70 años con gafas gruesas y manos temblorosas. Llevaba un paraguas negro que apenas lo protegía de la tormenta y una carpeta de cuero bajo el brazo. «Don Pascual», murmuró Sofía sin fuerzas para más que un susurro. El anciano se acercó mirando con disgusto a los hombres que terminaban de vaciar la casa. Luego se volvió hacia Sofía y le entregó un sobre amarillento, sellado con lacre rojo que el tiempo y la humedad habían agrietado. Su bisabuelo materno, don Sebastián Mendoza, dejó esto antes de morir. El testamento estipulaba que solo se abriría cuando uno de sus descendientes estuviera realmente necesitado. Los ojos del notario, nublados por las cataratas, la miraron con una mezcla de lástima y respeto.
Creo que ese momento ha llegado. Sofía abrió el sobre con los dedos entumecidos por el frío. Dentro había un documento antiguo, casi ilegible por el paso del tiempo, y una llave de hierro grande y pesada, cubierta de óxido. El documento describía una propiedad, Rancho La Providencia, ubicada a 2 días de viaje montaña adentro, en un lugar que el mapa describía como más allá del cauce seco, donde el camino se bifurca hacia el Cerro de las Tres Cruces. «Es una tierra que nadie ha pisado en más de 60 años», explicó don Pascual. Don Sebastián la compró con sus últimos ahorros antes de morir, pero nunca la trabajó. Decían que estaba maldita, que era tierra muerta donde nada crecía. Por eso nadie la reclamó cuando murió. Sus herederos la dejaron olvidada. Sofía sintió un nudo en el estómago. Una propiedad abandonada durante décadas, tan remota que ni siquiera tenía vecinos, en una tierra que la gente evitaba. No parecía salvación. Parecía otra clase de muerte, más lenta quizás, pero igual de segura. «¿Y por qué me la ofreces ahora?», preguntó mirando la llave como si fuera una serpiente. «Porque es suyo por derecho de sangre», respondió el notario. «Y porque lo que tiene aquí es una muerte segura. Allí al menos tiene techo. Quizás la tierra no sea tan mala como dicen. Quizás solo necesite a alguien lo suficientemente desesperado como para intentarlo». El capataz se acercó y empujó bruscamente a Sofía. «¿Ya terminaste de charlar, viuda? ¡Fuera de aquí!». Sofía miró a sus hijos. Diego la miró con ojos suplicantes. Ana lloró en silencio, y Tomás apenas tuvo fuerzas para mantener los ojos abiertos. En realidad no había ninguna decisión que tomar. Era esto o nada. Tomó la llave y la escritura, las guardó en el bolsillo de su falda empapada y recogió las pocas pertenencias que los hombres habían tirado al barro. «Vamos», les dijo a sus hijos con voz firme. «Tenemos un largo camino por recorrer». Don Pascual asintió lentamente, sabiendo que quizá acababa de firmar la sentencia de muerte de esa familia, o quizá, solo quizá, les había dado una oportunidad. No había forma de saberlo. Mientras Sofía y sus hijos se alejaban bajo la lluvia, cargando sus pertenencias en bultos improvisados, nadie del pueblo salió a despedirse. Las ventanas permanecieron cerradas, las puertas con llave. Solo el viento y la lluvia presenciaron a una madre viuda guiando a sus 3 hijos hacia lo desconocido, hacia una propiedad que nadie quería, hacia un destino incierto que olía a tierra mojada y desesperación. Sofía no miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Rodrigo Salazar observándola desde la ventana de la casona, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un interés que no presagiaba nada bueno. El viaje al rancho La Providencia fue una agonía de 2 días que pareció eterna. Sofía cargó a Tomás en brazos la mayor parte del tiempo, sintiendo su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre contra su pecho. Ana caminaba agarrada a su falda, tropezando a cada paso por el cansancio y el hambre. Diego intentó cargar sus pocas pertenencias, pero sus delgados brazos temblaban bajo el peso. Caminaron por senderos olvidados, siguiendo el mapa rudimentario que don Pascual había dibujado al dorso del escrito. Cruzaron el cauce seco del río, un lecho de piedras blancas por donde antes fluía agua cristalina, ahora reducida a charcas turbias que bebían con desesperación, sin importarles el sabor a tierra y óxido. Pasaron junto a la colina de las 3 Cruces, una elevación donde 3 cruces de madera podrida marcaban tumbas sin nombre. Testigos silenciosos de tragedias olvidadas. La primera noche durmieron bajo un mezquite, acurrucados para protegerse del frío que descendía de las montañas como una bestia hambrienta. Sofía no pegó ojo. Permaneció despierta, escuchando los sonidos de las montañas, los aullidos lejanos de los coyotes, el crujir de las ramas, los gemidos de Tomás, delirante de fiebre. Se preguntó si estaba llevando a sus hijos a la muerte, si sería mejor regresar y suplicar clemencia, cualquier cosa menos esta terrible experiencia.
Pero cuando amaneció y Diego abrió los ojos, mirándola con una confianza ciega y desgarradora, Sofía supo que no podía rendirse, no mientras le quedara un respiro. Comían raíces que Diego desenterró con un palo, amargas y duras como piedras. Bebían agua de un manantial que encontraron al mediodía, tan fría que les dolían los dientes. Ana lloraba, pidiendo las tortillas que hacía su abuela. Esas tortillas calientes, con mantequilla que ahora parecían un sueño imposible de otro mundo. En el segundo día de viaje, mientras el sol se ponía y la desesperación amenazaba con abrumarla, Sofía divisó algo a lo lejos. Una estructura oscura se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer, apenas visible entre la maleza que había crecido descontroladamente durante décadas. «Estamos aquí», susurró, aunque no estaba segura de si eso era motivo de alivio o de terror. A medida que se acercaban, la estructura se hacía más visible. No era la casa principal que esperaba, sino un enorme granero, una estructura de madera y adobe que se alzaba como un gigante dormido. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas que parecían habérsela tragado entera, la puerta colgaba de una sola bisagra, y el techo de tejas rojas se hundía en varios puntos, como una columna vertebral rota. Detrás del granero, apenas visibles en la creciente oscuridad, se encontraban los restos de lo que una vez fue una casa. Pero se había derrumbado por completo. Solo sobresalían paredes medio derruidas y vigas de madera podridas como huesos rotos. El granero era todo lo que tenían. Sofía empujó la puerta con el hombro. La madera crujió con un sonido parecido al de un lamento humano, y se abrió de golpe, revelando un interior envuelto en sombras. El olor que emanaba era a confinamiento, a décadas de polvo, a algo más que no lograba identificar, pero que le provocó escalofríos. «Quédense aquí», ordenó a los niños. Entró primero, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. El granero era más grande de lo que parecía desde fuera. El techo, aunque dañado, aún cubría la mayor parte del espacio. Viejas herramientas colgaban de las paredes, cubiertas de telarañas y óxido. Sacos de semillas viejas, podridas hacía décadas, se apilaban en un rincón. Y en el centro, el suelo de tierra compactada estaba curiosamente limpio, sin el polvo que lo cubría todo, como si algo o alguien lo hubiera estado recorriendo recientemente. Eso no tenía sentido. El lugar llevaba más de 60 años abandonado, pero Sofía estaba demasiado agotada para preocuparse por ese detalle. Llamó a los niños y entraron arrastrando sus pertenencias. Diego encontró leña seca milagrosamente conservada bajo una vieja lona, y con las cerillas que les había dado don Pascual, encendieron una pequeña fogata cerca de la puerta. La luz de las llamas danzaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Sofía extendió las mantas en el suelo, acostó a Tomás lo más cerca posible del fuego y compartió la última porción de frijoles secos que habían comido crudos, remojados en el agua que quedaba en la cantimplora. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Mientras los niños intentaban dormir, Sofía caminó hacia la entrada del granero y miró afuera. La noche había caído por completo y la oscuridad era absoluta, sin luces del pueblo ni estrellas visibles, entre las nubes bajas. Estaban completamente solos, aislados del mundo, en una propiedad que nadie quería, sin comida ni agua cerca, y sin garantías de ver el próximo mes. Pensó en Miguel, en su sonrisa amable, sus manos callosas pero tiernas, las promesas que les había hecho de darles una vida mejor. Todas esas promesas yacían enterradas bajo las rocas de la mina, junto con el hombre que amaba. «Te lo prometo, Miguel», le susurró al viento. «Voy a mantenerlos vivos. No sé cómo, pero lo voy a lograr». El viento respondió con un silbido que pasaba entre las tejas rotas, un sonido que casi parecía una respuesta, una advertencia o quizás una bendición. Era imposible saberlo. Sofía regresó con sus hijos y se acurrucó con ellos, formando un grupo de cuerpos temblorosos alrededor del fuego que se apagaba lentamente.
Exhausta hasta los huesos, cerró los ojos y, por primera vez en semanas, se permitió el lujo de una pequeña esperanza, frágil como una llama a punto de apagarse. Tenían un techo. Era todo lo que tenían, pero era más de lo que tenían ayer. Afuera, en la oscuridad total de las montañas, algo se movió. Un sonido apenas perceptible, como pasos arrastrándose sobre tierra seca, como una respiración ahogada tras los muros de adobe. Pero Sofía, agotada por el cansancio, no lo oyó. Aún no. Sofía despertó sobresaltada en plena noche, sin saber qué la había despertado de su sueño intranquilo. El fuego se había reducido a brasas moribundas que apenas iluminaban el interior del granero. Diego, Ana y Tomás dormían acurrucados contra ella, con sus respiraciones entrecortadas resonando en el aire gélido. Entonces lo oyó. Un sonido venía de abajo, justo debajo del suelo de tierra donde yacían. Tump. Un ruido sordo y pesado que vibró a través de la tierra compactada. Tump. Otro. Rítmico, constante, como si alguien golpeara con el puño cerrado desde el interior de la tierra, rogando que lo dejaran salir, exigiendo ser escuchado. Tump, tump, tump. El corazón de Sofía se aceleró. Se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a los niños, y escuchó atentamente. El sonido no provenía de las paredes ni del techo. No era el viento ni los animales de afuera. Era algo muy profundo. Algo que resonaba en sus huesos con una frecuencia que le provocaba náuseas. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia el centro del granero, donde el suelo limpio contrastaba marcadamente con el polvo acumulado en los bordes. Con cada paso, el sonido parecía más fuerte, más insistente. Tomp, tomp, tomp. Sofía se arrodilló y apoyó las manos en el suelo. Estaba frío, pero vibraba. No era su imaginación. Algo bajo el suelo se movía, golpeaba, llamaba. Un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si don Sebastián había comprado estas tierras porque ocultaba algo? ¿Y si las historias sobre la maldición no eran supersticiones, sino advertencias reales? ¿Y si había algo que debía permanecer enterrado? El sonido se detuvo de golpe, dejando un silencio tan denso que era casi sólido. Sofía contuvo la respiración, esperando, temerosa. Y entonces lo oyó de nuevo, pero diferente. Ya no era un golpe constante. Era un rasguño frenético, como uñas o garras raspando madera, como si algo desesperado intentara abrirse paso hacia arriba. Ana gimió en sueños, y Sofía corrió hacia sus hijos, sentándose en posición de guardia entre ellos y el centro del granero. Buscó algo que pudiera usar como arma y encontró un grueso palo de madera que había formado parte de alguna herramienta antigua. Lo sujetó con ambas manos, con los nudillos blancos por la tensión. Las horas transcurrían con una lentitud agonizante. El sonido iba y venía, a veces fuerte y urgente, a veces tan débil que Sofía se preguntaba si lo estaría imaginando. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar ahí, recordándole que no estaban solas, que algo más habitaba ese lugar, algo que llevaba décadas esperando. Cuando los primeros rayos grises del amanecer se filtraron a través de las grietas del techo, el sonido finalmente cesó, como si la criatura o fuerza que lo producía se retirara con la luz, regresando a las profundidades para esperar la noche siguiente. Sofía no había pegado ojo. Su cuerpo temblaba de cansancio y adrenalina, pero su mente estaba extrañamente despejada. Tenía que tomar una decisión. Huir de allí ahora mismo, arrastrando a sus hijos de vuelta al pueblo, aunque eso significara mendigar en las calles, o quedarse y descubrir qué se escondía bajo aquel suelo. Diego se despertó primero. Su mirada se dirigió de inmediato al rostro de su madre y vio allí el miedo que ella había intentado ocultar. «Mamá, ¿qué pasa?» Sofía dudó. Podía mentir, decir que todo estaba bien, protegerlo de la verdad. Pero Diego ya había perdido la inocencia el día que murió su padre. Merecía saberlo. «Anoche oí algo», dijo en voz baja.
algo que venía de debajo del suelo. Diego frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido. ¿Cómo qué? No sé. Golpes, arañazos, como si tuviera algo atrapado ahí abajo. El niño miró hacia el centro del granero, hacia aquel círculo de tierra limpia que ahora parecía siniestro bajo la luz grisácea del amanecer. ¿Crees que es peligroso? No lo sé, admitió Sofía. Pero necesito que me ayudes a cuidar a tus hermanos. Voy a buscar agua y comida. Mientras no esté, no te acerques al centro. Quédate cerca de la puerta, ¿entiendes? Diego asintió solemnemente, y Sofía sintió una punzada de dolor al ver a ese niño de 12 años asumir responsabilidades que no eran suyas. Sofía salió del granero justo cuando el sol comenzaba a calentar tímidamente las montañas. La propiedad, vista a la luz del día, estaba aún más desolada de lo que había imaginado. No había rastros de cosechas antiguas, ni corrales, ni pozos visibles. Solo tierra seca y rocosa, arbustos espinosos y el esqueleto de la casa principal, desmoronándose lentamente, devorado por el tiempo y el olvido. Caminó durante 2 horas explorando el perímetro de la propiedad, siguiendo una cerca de piedra casi invisible bajo la maleza. Encontró un arroyo seco a medio kilómetro del granero y siguió su curso hasta encontrar un pequeño pero cristalino charco de agua, alimentado por un manantial subterráneo. Llenó su cantimplora y bebió hasta saciar su sed. Más tarde descubrió nopales silvestres con frutos que aún no habían sido consumidos por los animales. Cortó todos los que pudo con su cuchillo, llenándose la falda con el fruto espinoso. No era mucho, pero mantendría a los niños con vida un día más. Al regresar al granero vio que Diego había sacado a Ana y a Tomás. Los 3 estaban sentados junto a la puerta, mirándola con visible alivio al verla aparecer. ¡Mamá! Ana corrió hacia ella y Sofía la abrazó, sintiendo los huesos de su hija a través de su ropa. «Traje agua y comida», dijo mostrando la cantimplora y las tunas. Comieron en silencio, saboreando cada bocado de la fruta ácida como si fuera un festín. Tomás tosió menos ese día, quizá porque el agua fresca le había aliviado la garganta, o quizá porque la fiebre por fin estaba bajando. Sofía se aferró a esta pequeña mejoría como a un salvavidas. Pasaron el día explorando los alrededores del granero, siempre juntos, sin alejarse demasiado. Sofía encontró más herramientas en un cobertizo. Una pala oxidada, un pico con el mango agrietado, un rastrillo roto. Cosas que podrían serles útiles si decidían quedarse, si decidían intentar sobrevivir en ese lugar olvidado. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Sofía sintió que el miedo regresaba, recorriéndole la espalda como una araña helada. Se acercaba la noche y con ella el sonido volvería. Preparó la fogata más grande que se atrevió, usando toda la leña que Diego había reunido durante el día. Colocó a los niños cerca de la entrada, lo más lejos posible del centro del granero, y se sentó entre ellos y el resto del espacio, sosteniendo la pala como una lanza. «Mamá, tengo miedo», susurró Ana. «Yo también, mi amor», admitió Sofía porque ya no tenía fuerzas para mentir. «Pero estamos juntos, y eso es lo que importa». La oscuridad cayó como un manto pesado. Las sombras se alargaron, distorsionándose en las paredes, y justo cuando el último rayo de luz desapareció del horizonte, el sonido comenzó de nuevo. Tump, 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 esta vez más fuerte, más insistente, más cerca. Diego se aferró a su madre. Ana hundió la cara en su regazo. Tomás, agotado por la enfermedad, dormía ajeno al terror que llenaba el granero. Sofía agarró el mango de la pala hasta que le dolieron las manos. Su mente corría, buscando explicaciones racionales. Quizás eran corrientes de agua, subterránea. Quizás el suelo se estaba asentando. Quizás los animales estaban cavando. Pero en lo más profundo de su alma sabía que había algo más. Algo que había estado esperando durante décadas. Algo que ahora sabía era que había gente en el suelo otra vez,
y ese algo quería salir. Los primeros 4 días en el rancho La Providencia fueron una batalla constante contra el hambre, el frío y el miedo que se colaba cada noche desde las profundidades del granero. Sofía estableció una rutina brutal pero necesaria: despertar con el primer rayo de sol, preparar a los niños, salir a buscar agua y cualquier alimento que la tierra árida pudiera ofrecer. Diego se convirtió en su sombra, aprendiendo a identificar plantas comestibles, a seguir el rastro de pequeños animales, a leer el cielo para anticipar la lluvia. A los 12 años, las manos del niño ya estaban encallecidas por trabajar con las herramientas oxidadas que habían encontrado, intentando limpiar la maleza alrededor del granero, creando un perímetro visible donde pudieran sentirse menos vulnerables. Ana, con solo 8 años, cuidó de Tomás con una ternura desgarradora. Le cantaba canciones que su padre solía cantarle. Le hacía muñecos con trapos viejos y le daba agua cuando le volvía la fiebre por las tardes. La pequeña había encontrado un propósito en medio del caos, y eso la mantenía cuerda. Tomás mejoraba poco a poco. El agua limpia del manantial y el descanso parecían estar surtiendo efecto. Seguía tosiendo, pero ya no con esa aterradora profundidad que sonaba a muerte inminente. Sus ojos habían recuperado algo de brillo, y a veces incluso sonreía cuando Ana le hacía cosquillas. Pero las noches eran otra historia. Cada noche, sin falta, cuando la oscuridad total caía sobre la cordillera, el sonido comenzaba. Tump, tump, tump. A veces duraba horas, otras veces solo minutos. El patrón era errático, impredecible, como si lo que estuviera ahí abajo estuviera probando, esperando, midiendo. Sofía notó algo inquietante. Cada noche la zona de tierra limpia en el centro del granero parecía expandirse un poco más. No era su imaginación. Había marcado mentalmente dónde terminaba el círculo limpio y dónde empezaba el polvo acumulado, y el círculo definitivamente crecía, como si algo lo barriera desde abajo, empujando la tierra suelta hacia los bordes. Al 5.º día, mientras Diego y ella buscaban raíces comestibles cerca del arroyo seco, encontraron algo que les dio un escalofrío intenso. Era una placa de metal, verde por el óxido, pero aún legible, medio enterrada bajo una gran roca. Diego limpió el metal con la manga y leyó en voz alta: Mina Santa Gertrudis, propiedad de la Compañía Minera del Norte, sellada por orden judicial, 15 de marzo de 1887. Prohibido el acceso bajo pena de ley. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Una mina. El rancho estaba construido sobre una mina sellada. Y si estaba sellada por orden judicial, significaba que algo malo había sucedido allí. Algo tan grave como para cerrarla definitivamente. «Mamá», la voz de Diego tembló, «¿crees que el granero está arriba de...?» «No lo sé», mintió Sofía, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El granero no se construyó sobre la mina. Se construyó directamente sobre una de las entradas, sellado pero no olvidado, esperando bajo el suelo de tierra compactada. Regresaron al granero en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos aterradores. Sofía observó la estructura con nuevos ojos. Las vigas de madera eran más gruesas de lo normal. El suelo había sido compactado con una fuerza y un cuidado inusuales. Alguien lo había construido específicamente para sellar algo, para mantenerlo cerrado. Esa noche, antes de que oscureciera, Sofía tomó una decisión. No podían seguir viviendo así, saltando de miedo cada noche, sin saber qué acechaba bajo sus pies. Necesitaba respuestas, aunque la aterrorizaran. Cuando los niños por fin se durmieron, exhaustos por el trabajo del día, Sofía tomó una vela y una pala. Se dirigió al centro del granero, al círculo de tierra limpia que ya medía casi 3 metros de diámetro, y se arrodilló. Apoyó la mano en el suelo y cerró los ojos esperando. El sonido comenzó casi de inmediato, como si lo que estuviera abajo hubiera estado esperando ese momento. Tomp, tump, tump.
Pero esta vez Sofía no huyó. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo las vibraciones que le subían por el brazo. «¿Qué quieres?», le susurró a la tierra. «¿Qué necesitas?». El sonido cambió. Ya no era un ritmo uniforme. Era un patrón, una secuencia. 3 tiempos rápidos, pausa, 2 tiempos lentos, pausa, 3 tiempos rápidos de nuevo. Un código. Alguien estaba intentando comunicarse. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. No era una fuerza sobrenatural ni un espíritu maligno que habitaba en las profundidades. Era algo mucho más aterrador y, a la vez, más comprensible. Era alguien humano, o al menos algo que alguna vez fue humano, y que alguien había estado atrapado allí desde 1887. 60 años. 60 años en total oscuridad, bajo toneladas de tierra y roca. Eso era imposible. Nadie podría sobrevivir 60 años bajo tierra, a menos que... Sofía se levantó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente científica, la parte que había aprendido a leer de niña gracias a una maestra itinerante, la parte que siempre buscaba explicaciones lógicas, intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Si había algo vivo ahí abajo, necesitaba aire, y si había sobrevivido 60 años, significaba que había un sistema de ventilación, grietas en la roca, algo que permitía una circulación mínima. O significaba algo mucho más siniestro, que no estaba solo, que había generaciones atrapadas allí abajo, naciendo y muriendo en la oscuridad, olvidadas del mundo exterior. Esa noche Sofía no durmió. Se sentó con sus hijos, pala en mano, escuchando cómo el código se repetía una y otra vez, hasta que finalmente, justo antes del amanecer, cesó. Al día siguiente, mientras los niños desayunaban las últimas tunas, Sofía tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Diego», dijo con una tranquilidad que no sentía, «necesito que cuides a tus hermanos hoy. Voy a caminar hasta el pueblo más cercano». «Pero eso te llevará todo el día, mamá, y casi se nos acaba la comida». «Lo sé, por eso tengo que ir. Voy a ver si consigo trabajo o, al menos, vender algo para comprar provisiones». Era una mentira a medias. Sí, necesitaba comida, pero lo que realmente necesitaba era información. Necesitaba saber qué había sucedido en la mina Santa Gertrudis en 1887. Necesitaba saber qué estaba sellado bajo su granero. Y necesitaba saber si estaba cometiendo el mayor error de su vida al quedarse en ese lugar. El pueblo más cercano resultó ser San Rafael del Monte, un conjunto de casas de adobe dispersas alrededor de una plaza polvorienta, a 4 horas de caminata del rancho. Sofía llegó al mediodía, con los pies sangrando dentro de sus zapatos desgastados y el estómago revuelto de hambre. Las miradas que recibió fueron de desconfianza inmediata. Una mujer desconocida, vestida con ropa remendada, con profundas ojeras y manos callosas, no inspiraba confianza en pueblos pequeños donde todos se conocían desde la cuna. Sofía intentó ofrecer sus servicios en 3 casas. Las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar su presentación. Intentó en la tienda del pueblo, ofreciéndose a limpiar o cargar sacos a cambio de maíz. El tendero la miró como si fuera una leprosa. «No necesito ayuda», se quejó, «y no doy limosna». Sofía estaba a punto de darse por vencida, de emprender el largo viaje de regreso con las manos vacías y el corazón roto, cuando una vieja voz la llamó desde la puerta de una modesta casa. «Tú, chica». Sofía se giró y vio a una mujer de al menos 80 años, arrugada como una pasa, pero con ojos brillantes y alertas que parecían ver a través de mentiras y apariencias. «¿Sí, señora?» «Ven aquí, siéntate. Parece que te vas a desmayar». Sofía obedeció, demasiado cansada para cuestionar la inesperada amabilidad. La anciana le trajo un vaso de agua y un trozo de pan duro pero comestible. Sofía lo devoró como una bestia hambrienta, sin dignidad ni vergüenza. «¿De dónde vienes?», preguntó la anciana sentándose frente a ella. «Del rancho La Providencia. Heredé la propiedad de mi bisabuelo». La expresión de la anciana cambió de inmediato.
Entrecerró los ojos y apretó los labios. ¿La Providencia? ¿El antiguo rancho Mendoza sobre la mina Santa Gertrudis? Sí, dijo Sofía inclinándose. ¿Sabes qué pasó allí? ¿Por qué sellaron la mina? La anciana guardó silencio tanto tiempo que Sofía creyó que no respondería. Finalmente habló con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Mi padre trabajaba en esa mina cuando yo era niño. Era 1887. Tenía 8 años. La Compañía Minera del Norte había encontrado plata, mucha plata, pero las condiciones eran terribles. Los hombres trabajaban 16 horas al día, sin ventilación adecuada, sin apoyos seguros. Sofía escuchaba con el corazón acelerado. Hubo un derrumbe importante el 15 de marzo. No fue un accidente. Los mineros habían amenazado con hacer huelga 2 días antes, exigiendo mejores condiciones. La compañía respondió haciendo estallar los soportes principales de la mina, atrapando a 17 hombres en su interior. «Oh, Dios mío», susurró Sofía. Dijeron que fue un accidente, pero todos sabíamos la verdad. Las familias les rogaron que cavaran para intentar rescatarlos, pero la empresa dijo que era demasiado peligroso y caro. Sellaron oficialmente las entradas y construyeron ese granero sobre la entrada norte para que nadie pudiera entrar. ¿Y los hombres? ¿Qué pasó con ellos? La anciana se santiguó. Supongo que murieron allí abajo. Aunque dudó como si temiera continuar. ¿Aunque qué? Hubo rumores. Durante meses después del derrumbe, los habitantes de las inmediaciones de las entradas selladas dijeron haber oído golpes por la noche. Código Morse que los mineros usaban para comunicarse entre túneles. Algunos dijeron haber encontrado una veta de agua subterránea y que quizás sobrevivieron más de lo que se creía. Pero nadie hizo nada. Y finalmente los golpes cesaron. O la gente dejó de escuchar porque así era más fácil. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sabes si queda algún descendiente? ¿Hay familias que aún buscan a esos hombres? Oh, todos se fueron o murieron hace mucho tiempo. Soy la última que lo recuerda. La anciana la miró con una mezcla de lástima y advertencia. Si vives en ese granero, muchacha, te aconsejo que te vayas. Esa tierra está manchada de sangre y traición. Nada bueno saldrá de ella. Sofía se puso de pie con las piernas temblando. Gracias por la comida y la información, señora. Espera. La anciana entró en su casa y regresó con un pequeño saco de frijoles y otro de maíz. Toma esto. Tienes hijos, ¿verdad? Se te nota en la mirada. No dejes que paguen por los errores de los muertos. Sofía tomó los sacos con lágrimas en los ojos, murmuró un gracias entrecortado y emprendió el regreso mientras el sol empezaba a descender. Durante la caminata de 4 horas, su mente repasaba la historia una y otra vez. 17 hombres, sellados vivos, golpeando en código, y ahora, 60 años después, alguien o algo seguía golpeando. Llegó al granero cuando ya era de noche. Diego corrió hacia ella, aliviado de verla regresar. «Mamá, tenemos que enseñarte algo. ¿Lo que está sucediendo?» Ana salió del granero de la mano de Tomás. El niño se veía mejor, con las mejillas menos hundidas. «El suelo», dijo Ana con los ojos muy abiertos. El suelo se movió. Sofía entró corriendo. En el centro del granero, donde antes estaba el círculo de tierra limpia, ahora había una depresión visible, como si el suelo se hubiera hundido varios centímetros, formando un cuenco poco profundo. Y en el centro de ese cuenco, la tierra estaba agrietada, revelando algo oscuro debajo. Madera. Madera vieja y podrida. «No se acercaron más, ¿verdad?», preguntó Sofía bruscamente. «No, mamá, hicimos lo que dijiste. Nos quedamos cerca de la puerta». Sofía dejó los sacos de comida y cogió la pala. Encendió todas las velas, creando un círculo de luz parpadeante, y caminó hacia el centro. Con manos temblorosas, empezó a cavar alrededor de las grietas. La tierra se desmoronaba con facilidad, con demasiada facilidad, como si la hubieran desprendido desde abajo.
Tras media hora de trabajo había dejado al descubierto una trampilla de madera de casi 1 metro de ancho. Tenía un candado de hierro oxidado pero intacto, y grabado en la madera con letras toscas que parecían hechas con un cuchillo había un mensaje. Ayuda, 17 almas, 1887. Se está acabando el agua, por favor. Sofía se sentó sobre sus talones con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran fantasmas, no eran demonios. Eran hombres que habían muerto lentamente, grabando un último mensaje desesperado que nadie leyó en 60 años. ¿Mamá? La voz de Diego estaba llena de miedo. ¿Qué es eso? Antes de que pudiera responder, el sonido volvió a sonar, pero esta vez no provenía de las profundidades. Venía directamente de debajo de la trampilla, tan fuerte que las tablas del suelo vibraban visiblemente. ¡Tum! 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 Y entonces algo que le detuvo el corazón a Sofía. Una voz, débil, ronca, casi inhumana por la falta de uso, pero definitivamente una voz humana. «Por favor», resonó desde abajo, distorsionado por el eco del túnel. «¡Ayuda!». Sofía se arrastró hacia atrás, chocando con Diego. Eso era imposible, absolutamente imposible. Nadie podría sobrevivir 60 años bajo tierra. Nadie. A menos que un pensamiento horrible e imposible se formó en su mente. ¿Y si el derrumbe no hubiera sellado toda la mina? ¿Y si hubiera otra entrada, perdida y olvidada? ¿Y si los descendientes de aquellos mineros hubieran vivido allí durante generaciones, atrapados, olvidados, convirtiéndose en menos que humanos en la oscuridad perpetua? Agua, por favor, niños, enfermos. La voz de nuevo, y esta vez Sofía oyó algo más. El llanto de un niño, lejano pero real, filtrándose por las grietas de la madera podrida. Había niños allí abajo. Dios misericordioso, había niños. Sofía miró a sus propios hijos, sus rostros pálidos a la luz de las velas, esperando a que tomara una decisión. Podía volver a tapar la trampilla, apilar piedras encima, fingir que nunca la había encontrado. Podía llevarse a Diego, Ana y Tomás y huir de ese lugar maldito, buscar otro refugio. Cualquier cosa menos enfrentarse al horror que aguardaba bajo ese suelo. O podría hacer lo impensable, lo aterrador, lo humanamente correcto. Pude abrir la trampilla. Sus manos encontraron el pico antes de que su mente consciente tomara la decisión. Se acercó al candado oxidado, levantó el pico por encima de su cabeza y con un grito entre terror y determinación lo derribó con todas sus fuerzas. El candado se rompió en una explosión de óxido y metal. La trampilla, liberada tras 6 décadas, se abrió lentamente, empujada desde abajo por manos desesperadas, y desde las profundidades de la mina Santa Gertrudis algo comenzó a surgir. El aire que escapaba de la trampilla abierta era denso, viciado, cargado de olor a humedad, tierra mojada y algo más, el inconfundible olor de seres humanos viviendo en condiciones infrahumanas. Sofía retrocedió cubriéndose la nariz y la boca mientras sus ojos intentaban penetrar la oscuridad del agujero. Por un terrible instante no salió nada, solo silencio y ese aire fétido que parecía tener un peso propio. Entonces apareció una mano, aferrada al borde de la abertura. Una mano humana, pero terriblemente pálida, casi translúcida, con uñas largas y sucias y dedos delgados como ramitas. «Tranquilos», graznó la voz desde abajo. «Por favor, no cierren». Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro enjaulado, se obligó a acercarse. Sostuvo una vela sobre la abertura, iluminando lo que yacía debajo. Una escalera de madera descendía en la oscuridad con sus escalones corroídos por el tiempo. Y en esa escalera, subiendo con dolorosa lentitud, había un hombre. Pero llamarlo hombre requería un acto de fe. Lo que emergió de la oscuridad parecía más un espectro que una persona viva. Su piel era casi albina, jamás tocada por el sol. Su cabello largo y despeinado era completamente blanco,
aunque su rostro no aparentaba más de 40. Sus ojos, cuando finalmente alzó la mirada hacia la luz, eran enormes, adaptados a la oscuridad perpetua, y parpadeó de dolor ante el resplandor de una sola vela. Llevaba ropa que alguna vez había sido de minero. Pantalones gruesos, una camisa de lana, pero ahora eran trapos remendados 1000 veces con materiales que Sofía no podía identificar. El hombre logró subir otro escalón jadeando por el esfuerzo. Parecía no tener fuerzas. «Ayúdalo», ordenó Sofía a Diego, y entre los dos, con cuidado de no tocarlo mucho por miedo a romperlo, lo sacaron del agujero y lo tendieron en el suelo del granero. El hombre cerró los ojos, abrumado. Temblaba violentamente, y Sofía no supo si era por el frío o por la impresión de estar finalmente afuera. «Agua», murmuró. «Por favor, los niños». Sofía se llevó la cantimplora a los labios. Bebió con desesperación. El agua le resbalaba por la barbilla. Al terminar, respiró hondo varias veces, como si estuviera repasando el uso de los pulmones. «¿Quién eres?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Cómo es que...?» «Pablo», respondió con voz ronca. «Pablo Contreras, nieto de Mateo Contreras. Mi abuelo fue uno de los 17. Sofía sintió como si la habitación girara a su alrededor. Eso fue en 1887, hace 60 años. «Lo sé», dijo Pablo con esos ojos enormes y extraños, mirándola con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Mi abuelo sobrevivió. 5 de ellos lo hicieron. Encontraron una cámara con agua subterránea, un pequeño sistema de cavernas que conectaba con la mina. Había murciélagos, gusanos, raíces que crecían entre la roca. Lo lograron. Por 60 años, mi abuelo tenía hijos allá, con María, otra sobreviviente. Había una familia de mineros que trajo a su esposa embarazada para enseñarle la mina días antes del derrumbe. Ella también quedó atrapada». Pablo tosió, un sonido profundo y húmedo. «Mi padre nació en 1889. Yo nací en 1915. Hay otros. 18 personas viven ahí ahora. 6 son niños». Sofía no podía procesar lo que oía. Era como una pesadilla, una historia de terror que no podía ser real. ¿Por qué nunca pediste ayuda antes?» Pablo la miró con algo que podría haber sido compasión. «Lo logramos. Durante años después del derrumbe, golpeamos y gritamos. Nadie vino. Mi abuelo intentó excavar, pero las entradas principales estaban bloqueadas con toneladas de roca. La única salida era esta trampilla, sellada desde arriba con un candado». Señaló el metal roto en el suelo. «Intentaron romperla durante años, pero sin las herramientas adecuadas fue imposible. Finalmente se dieron por vencidos. Decidieron sobrevivir en las profundidades. Se convirtieron en algo más». «¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué comieron?» «Murciélagos, gusanos, raíces que crecen muy profundo, hongos en las paredes húmedas. El agua del manantial subterráneo tiene minerales. Los niños se enferman mucho, pero nos las arreglamos». La voz de Pablo se quebró. «Pero el agua se está secando. Este año ha sido terrible. El nivel ha bajado 2 metros. En un mes, quizá 2, desaparecerá por completo». Y entonces, no terminó la frase. No era necesario. «¿Por qué viniste a pedir ayuda ahora?», preguntó Sofía. «Porque oímos pasos arriba, voces. Después de 60 años de silencio volvía la vida sobre nuestras cabezas. Era nuestra última oportunidad». Pablo intentó incorporarse, jadeando por el esfuerzo. «No pedimos mucho, solo ayuda para sacar a los niños. Los adultos estamos demasiado acostumbrados a la oscuridad. La luz nos duele. El aire de afuera nos marea. Pero los niños son pequeños. Podrían aprender a vivir aquí arriba. Podrían tener una vida». Sofía miró a sus propios hijos. Diego estaba pálido, procesando lo imposible. Ana lloraba en silencio. Tomás, demasiado pequeño para comprender del todo, simplemente miró a Pablo con curiosidad. «¿Cuántos niños hay ahí abajo?» 6. El mayor tiene 11 años, el menor
3. Todos están enfermos. Desnutrición, falta de luz solar. Pablo cerró los ojos. Por favor, tienes hijos. Entiendes lo que es querer protegerlos. Mi hija tiene 7 años y nunca ha visto el sol. ¿Te lo imaginas? ¿Nunca ver el sol? Sofía sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Había llegado a este lugar huyendo de su propia tragedia, buscando solo un techo para sus hijos. En cambio, se topó con un horror que superaba cualquier pesadilla. Generaciones de personas viviendo como topos en la oscuridad, olvidadas por el mundo, castigadas por un crimen que no cometieron. La decisión correcta era obvia. Moral y humanamente, la única opción era ayudar. Pero la realidad la aplastó como una roca. Apenas podía alimentar a sus 3 hijos. ¿Cómo iba a alimentar a 6 más? ¿Y a los adultos que saldrían con ellos? ¿Cómo los protegería del mundo exterior que los vería como monstruos, como aberraciones? Y lo más importante, si ayudaba a esta gente se enfrentaría a fuerzas poderosas. La familia Salazar tenía vínculos con la antigua Compañía Minera del Norte. Si descubrían que los descendientes de esos mineros habían sobrevivido, que había testigos vivos de su crimen ancestral, ¿hasta dónde llegarían para mantener el secreto enterrado? Sofía miró hacia la oscura abertura, sabiendo que 17 almas más esperaban abajo, confiando en que esta extraña mujer que había aparecido sobre sus cabezas sería su salvación. Y supo, con una certeza que le dolía hasta los huesos, que su vida se había vuelto infinitamente más complicada y peligrosa. Pero también sabía que no podía darle la espalda. No a los niños que nunca habían visto el sol. Los 3 días siguientes fueron los más intensos y agotadores de la vida de Sofía. Con la ayuda de Pablo, quien se movía con dolorosa lentitud bajo el sol abrasador, comenzó a reunir provisiones básicas para las 17 almas que vivían en las profundidades. Agua del manantial, las pocas tunas y raíces que pudieron recolectar, cualquier alimento comestible que la tierra estéril pudiera ofrecer. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Pablo no había mentido sobre su condición. Cuando Sofía finalmente bajó la escalera con una linterna improvisada y el corazón en un puño, lo que vio la marcó para siempre. Las cavernas se extendían más allá del alcance de la luz, túneles que serpenteaban en la oscuridad como las venas de un organismo gigante. Las paredes goteaban humedad constante y el olor a moho y restos humanos era casi insoportable. Había familias allí abajo, familias enteras que jamás habían conocido otra vida. Los niños eran pequeños, desnutridos, con ojos enormes que brillaban en la oscuridad como los de animales nocturnos. Cuando Sofía apareció con la linterna, retrocedieron gritando de dolor, cubriéndose el rostro. «La luz les hace daño», explicó Pablo. «Han vivido toda su vida en una oscuridad casi total. Solo usamos velas pequeñas, bien separadas, para su conservación». Sofía conoció a Clara, la hija de Pablo, una niña de 7 años tan pálida que parecía de cera, con el pelo blanco como la nieve y dedos largos y delgados que temblaban constantemente. La pequeña tosió con un sonido que Sofía reconoció muy bien, el mismo que Tomás había hecho semanas antes. «Está enferma», dijo Elena, la madre de Clara, una mujer de 30 años que aparentaba 60. Todos los niños lo están. La humedad, la falta de nutrientes, no sé cuánto tiempo más aguantarán. Sofía emergió de las profundidades, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una férrea determinación en su corazón. Por imposible que pareciera, encontraría la manera de salvar a esos niños. Pero el universo tenía otros planes. Al 4.º día de haber abierto la trampilla, cuando Sofía regresaba del manantial con agua fresca, vio algo que le heló la sangre. 2 caballos atados frente al establo, y de pie a la entrada, fumando un cigarro con expresión aburrida, estaba Rodrigo Salazar, el hijo de don Ernesto. Diego estaba en la puerta del granero bloqueando el paso de Rodrigo con su pequeña pero decidida figura. Ana y Tomás estaban escondidos dentro, pero Sofía podía ver sus sombras asustadas. «¿Qué haces aquí?»,
preguntó Sofía, acercándose con pasos que intentaba mantener firmes a pesar del terror que la embargaba. Rodrigo se giró hacia ella, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza con un desprecio que no intentó ocultar. «Ah, la viuda Vargas, qué sorpresa encontrarte aquí en medio de la nada». Tiró el puro al suelo y lo aplastó con la bota. «Vine a ver qué hacías aquí. Mi padre recibió información interesante sobre esta propiedad. Esta tierra es mía por derecho», respondió Sofía dejando la cantimplora en el suelo y colocándose entre Rodrigo y sus hijos. «Tengo las escrituras». «Oh, no dudo que tengas los papeles», dijo Rodrigo con una sonrisa depredadora. «Pero, verás, resulta que este terreno está en una zona de interés para la minera. Corren rumores de que podría haber vetas de plata sin explotar, y la ley establece que los derechos mineros prevalecen sobre los derechos de superficie». «No sabe de lo que habla», dijo Sofía con voz firme. «Este terreno lleva 60 años abandonado. Si hubiera dinero, ya lo habrían desalojado». «Quizás», dijo Rodrigo paseándose por el granero con la mirada fija en la estructura con un interés casi punzante. «O quizás la mina se selló demasiado rápido. Quizás haya cosas ahí abajo que valga la pena recuperar». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Lo sabía Rodrigo? ¿Sabía de los supervivientes? «No hay nada aquí excepto tierra seca y edificios en ruinas», mintió, rezando para que su voz no la traicionara. «Entonces, ¿no te importaría que trajéramos ingenieros para hacer un estudio?» Los ojos de Rodrigo brillaron con malicia. «Claro, tendrás que desocupar el lugar temporalmente mientras realizamos los estudios. Es por tu seguridad, ¿entiendes? No me voy a ninguna parte». Rodrigo dio un paso hacia ella, tan cerca que Sofía pudo oler el tabaco en su aliento. «Escúchame bien, viuda. Mi familia construyó este pueblo. Se hace lo que decimos. Si queremos esta tierra, la tendremos. Puedes hacerlo por las buenas, aceptando una generosa compensación y marchándote. O puedes hacerlo por las malas. Y créeme, no querrás hacerlo por las malas. Vete». La voz de Diego cortó el aire, temblorosa pero firme. «Mi madre te dijo que esta es nuestra tierra. No tienes ningún derecho». Rodrigo miró al niño de 12 años como si fuera un insecto molesto. «Qué valiente. Igual que tu padre». Su sonrisa se ensanchó. Y mira dónde acabó, enterrado bajo toneladas de rocas porque no pudo callarse. La insinuación flotaba en el aire como veneno. Sofía sintió que la rabia reemplazaba al miedo. «¿Estás diciendo que el colapso no fue un accidente?» «Digo que los accidentes ocurren cuando la gente va donde no debe». Rodrigo se volvió hacia su caballo. «Tienes una semana para considerar mi oferta. Después, las cosas se pondrán complicadas». Montó en su caballo y se alejó al galope, levantando una nube de polvo que pareció tardar una eternidad en asentarse. Sofía cayó de rodillas, temblando. Diego corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Antes de que pudiera responder, Pablo emergió de las sombras del granero, moviéndose con cuidado para no exponerse demasiado a la luz del sol. «Él lo sabe», dijo Pablo con gravedad. «O lo sospecha. La familia Salazar tiene los registros originales de la mina. Si empiezan a excavar, nos encontrarán. Y cuando lo hagan...». No terminó la frase, pero todos lo entendieron. Los Salazar no podían permitir que el mundo supiera que habían sellado vivas a 17 personas, que sus descendientes habían sobrevivido durante generaciones en condiciones infrahumanas. Era el tipo de escándalo que destruiría su imperio, que los enviaría a prisión, lo que significaba que eliminarían cualquier evidencia. Permanentemente. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se sentó frente a la trampilla abierta, escuchando los sonidos que subían de las profundidades, los suaves llantos de niños enfermos, las conversaciones en voz baja de adultos que sabían que su existencia secreta estaba a punto de terminar, de una forma u otra. Tomás se acercó y se acurrucó en su regazo. El pequeño había mejorado mucho desde su llegada al rancho, pero seguía frágil,
demasiado delgado. «Mamá, ¿los niños de abajo son como nosotros?» «Sí, mi amor, son exactamente como tú, solo que han tenido menos suerte». «¿Vamos a ayudarlos?» Sofía abrazó a su hijo sintiendo su calor, su fragilidad, la abrumadora responsabilidad de mantenerlo con vida. «Lo intentaré», susurró. «No sé cómo, pero lo intentaré». Alteo. Día siguiente, mientras Pablo descansaba en la parte más oscura del granero y los niños de arriba jugaban con los de abajo en las sombras de la entrada del túnel, Sofía tomó una decisión. Necesitaba aliados. Necesitaba a alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a los Salazar, alguien que pudiera sacar a la luz esta historia de una forma que la familia no pudiera silenciar. Recordó algo que había mencionado semanas antes el notario don Pascual. Había un periodista de la capital que investigaba los abusos de las empresas mineras, un hombre llamado Héctor Reyes, que había publicado artículos sobre condiciones laborales inhumanas y accidentes encubiertos. Si Sofía pudiera contactarlo, si pudiera traerlo aquí para documentar todo, tal vez tendrían una oportunidad. Pero eso significaba dejar a sus hijos solos durante al menos 2 días. Significaba el viaje más largo que jamás había hecho, a la capital del estado, sin dinero, sin contactos, solo una historia imposible que nadie creería sin verla con sus propios ojos. «No puedes ir solo», dijo Pablo al explicar su plan. «Es demasiado peligroso. Los Salazar vigilan cada camino. No tengo elección. Pues ponte a salvo». Pablo desapareció en el túnel y regresó con algo envuelto en tela engrasada. Lo desenvolvió revelando un rifle viejo, probablemente de la época del derrumbe, pero bien cuidado. «Mi abuelo lo trajo consigo cuando ocurrió el derrumbe. Lo hemos conservado todos estos años, aunque nunca tuvimos la oportunidad de usarlo. Llévatelo». Sofía nunca había disparado un arma en su vida, pero aún así tomó el rifle. El peso del frío metal en sus manos le dio una sensación de poder que no había sentido en meses. 2 horas antes del amanecer del día siguiente, Sofía partió. Dejó a Diego a cargo, con instrucciones precisas. Mantener a los niños dentro del granero, no abrir la puerta a nadie más que a ella. Y si los Salazar regresaban, bajar inmediatamente al túnel con todos y sellar la trampilla desde abajo. El viaje a la capital le llevó 1 día y medio de caminata constante. Sofía durmió solo 2 horas bajo un puente, con su rifle en los brazos, sobresaltada por cada sonido. Comió raíces que encontró por el camino y bebió de arroyos turbios. Cuando finalmente llegó a San Luis, la capital del estado, estaba exhausta, sucia y hambrienta, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. Encontrar a Héctor Reyes no fue tan difícil como pensaba. El periodista trabajaba en las oficinas de El Amanecer, un periódico de oposición conocido por sus artículos críticos. Sofía llegó a la recepción y pidió verlo, sabiendo que su apariencia, una campesina desaliñada, con ropa raída y un fusil al hombro, probablemente la haría parecer loca. Pero cuando finalmente la dejaron entrar y se sentó frente a Héctor Reyes, un hombre de 40 años, de gafas redondas y expresión perpetuamente escéptica, encontró las palabras. 17 personas viven bajo tierra desde 1887, descendientes de mineros a quienes la Compañía Minera del Norte selló vivos, y la familia Salazar lo sabe y quiere enterrar la evidencia. Para siempre. Héctor la miró fijamente durante un largo momento. «Esa es la historia más increíble que he escuchado en toda mi carrera». «Lo sé», respondió Sofía. «Por eso necesito que vengas conmigo y lo veas con tus propios ojos». Algo en la intensidad de su mirada, en la cruda desesperación de su voz, debió convencerlo. O quizás fue simplemente que un periodista de investigación no puede resistirse a la posibilidad de la historia del siglo, por imposible que parezca. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero si esto es una pérdida de tiempo o, peor aún, una trampa...» «No lo es», prometió Sofía. Ojalá lo fuera. Regresaron juntos al rancho, esta vez en el caballo de Héctor, lo que redujo el viaje a un solo día.
En el camino, Sofía le contó todo. El deslave de 1887, las generaciones que vivían en la oscuridad, los niños enfermos, las amenazas de Salazar, todo. Héctor tomaba notas en un pequeño cuaderno. Su expresión pasaba del escepticismo a la fascinación y finalmente a la indignación. «Si esto es cierto», dijo cuando estaban a 1 hora del rancho, «es el mayor crimen corporativo sin resolver en la historia del Estado. Rodarán cabezas». «Si es verdad», respondió Sofía, 17 personas finalmente tendrán justicia y 6 niños verán el sol por primera vez. Llegaron al granero al anochecer del segundo día de ausencia de Sofía. Diego corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Mamá, gracias a Dios que regresaste. Vinieron hombres de la familia Salazar. Dijeron que volverían mañana con herramientas para inspeccionar la propiedad. Pablo dice que van a venir a destruirlo todo». Sofía abrazó a su hijo y luego se volvió hacia Héctor. «¿Estás listo para conocer los fantasmas de la mina Santa Gertrudis?» Lo que siguió fue una noche que cambiaría el curso de muchas vidas y reescribiría la historia de San Miguel del Cerro. Héctor Reyes descendió al túnel con una lámpara de aceite y su cámara. Lo que vio allí abajo, las familias pálidas viviendo en cavernas húmedas, los niños con ojos enormes adaptados a la oscuridad, la evidencia de 60 años de supervivencia imposible, lo dejó sin palabras durante 1 hora entera. Tomó fotografías, decenas de ellas, los rostros de la gente bajo tierra, las condiciones en las que vivían, las inscripciones en las paredes que contaban la historia de su confinamiento. Entrevistó a los ancianos que aún recordaban las historias de sus abuelos, los primeros mineros que sobrevivieron al colapso inicial. «Esto es...» Héctor negó con la cabeza, incapaz de asimilar la magnitud de lo que presenciaba. «Esto lo va a cambiar todo». Pero no tuvieron tiempo de maravillarse, pues justo cuando el sol empezaba a salir al día siguiente, el sonido de tisisicho, múltiples caballos y carruajes llegó desde el camino. Sofía corrió escaleras arriba y vio lo que temía. Rodrigo Salazar venía con al menos 10 hombres armados, 2 ingenieros con equipos de excavación y la clara intención de tomar el rancho por la fuerza si es necesario. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Pablo, que estaba vigilando desde la entrada del granero, bajó rápidamente al túnel. «Han venido a encerrarnos otra vez», dijo con una calma aterradora. «Esta vez, para siempre». Pero Sofía había aprendido algo en los últimos 2 meses. Cuando no tienes nada que perder, puedes ser más valiente de lo que jamás imaginaste. Se paró frente a la entrada del granero, rifle en mano, mientras Diego y Ana sacaban a todos los niños del subsuelo a la luz del día. Era doloroso verlos retorcerse bajo el sol de la mañana, cubriéndose los ojos, llorando de dolor por la luz natural, pero era necesario, porque cuando Rodrigo Salazar y sus hombres llegaron al granero, lo que encontraron no fue una viuda solitaria y asustada. Encontraron a 24 personas, 17 de las profundidades, 7 de la superficie, formando fila frente al granero. Y detrás de ellos, con su cámara y su cuaderno, estaba Héctor Reyes, documentando cada segundo. Rodrigo se detuvo en seco al ver la escena. Recorrió con la mirada la situación y Sofía vio el momento exacto en que se dio cuenta de lo sucedido. «¿Qué demonios es esto?», gruñó, aunque su voz tenía un dejo de pánico que no podía ocultar. «Esto», respondió Sofía con una autoridad que desconocía en su voz, «es justicia. 60 años tarde, pero justicia al fin». Héctor dio un paso adelante levantando su cámara. «Héctor Reyes, del periódico El Amanecer. Estoy documentando la supervivencia de los descendientes de los 17 mineros, cuya familia los selló vivos en 1887. Esta historia se publicará mañana en primera plana. Y ya se están enviando copias al gobernador, al fiscal general y a la prensa de la capital.
El rostro de Rodrigo pasó de un bronceado saludable a un blanco ceniciento. Eso es difamación. Mi familia no tuvo nada que ver con lo que pasó en esa mina. Fue la Compañía Minera del Norte. ¿En cuya junta directiva estaba tu abuelo?, interrumpió Héctor leyendo sus notas. Tengo los registros, y tengo fotografías de las condiciones en las que sobrevivieron estas personas. El mundo sabrá lo que hizo tu familia, y lo que estuvieron dispuestos a hacer para mantenerlo en secreto. Por un momento, Sofía pensó que Rodrigo ordenaría a sus hombres que atacaran. Vio que su mano se dirigía a su cinturón, donde sin duda llevaba un arma. Los hombres armados que lo acompañaban miraban nerviosos entre su líder y el grupo frente al granero. Pero entonces, una de las niñas subterráneas, Clara, la hija de Pablo, dio un paso al frente. A pesar del dolor que le causaba la luz del sol, abrió sus enormes ojos pálidos, miró directamente a Rodrigo y habló con una voz clara que resonó en el silencio de la mañana. Solo queríamos ver el cielo, eso es todo. Solo queríamos saber cómo se siente el sol. Algo en esa voz infantil, en la inocencia de aquellas palabras dichas por una niña que nunca debió existir según los planes de los poderosos, rompió la tensión del momento. Uno de los hombres armados de Rodrigo bajó el fusil. Luego otro, y otro. «Yo no firmé esto», murmuró uno de ellos. «Yo no mato niños, ni siquiera niños como estos». Rodrigo vio cómo su autoridad se desmoronaba. Miró a Héctor, luego a Sofía, luego a los 17 rostros pálidos que representaban el crimen de su familia, finalmente expuesto a la luz. «Esto no ha terminado», espetó, pero ya no sonaba amenazante. Parecía derrotado. «Mi familia tiene abogados, influencia, dinero». «Y tenemos la verdad», respondió Sofía. «Y al final, la verdad siempre triunfa. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero tarde o temprano». Rodrigo espoleó su caballo y se alejó. Sus hombres lo siguieron con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el alivio por no tener que hacer algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La historia de Héctor se publicó como se prometió y el escándalo fue inmediato y masivo. El gobernador ordenó una investigación exhaustiva. La iglesia envió ayuda. Llegaron médicos para examinar a los habitantes del subsuelo. Los antropólogos querían estudiar cómo se habían adaptado físicamente a la vida sin luz solar. Pero Sofía se aseguró de que, en medio de todo el circo mediático y científico, se atendieran primero las necesidades básicas de la gente. Los niños recibieron tratamiento médico. Los adultos comenzaron el doloroso proceso de adaptación a la vida en la superficie, usando gafas oscuras y permaneciendo en la sombra durante las primeras semanas. El gobierno, avergonzado por el escándalo y presionado por la opinión pública, otorgó una indemnización considerable a los sobrevivientes. Pero aún más importante, registró oficialmente la propiedad del rancho La Providencia a nombre de Sofía, incluyendo los derechos mineros, garantizando así que la tierra jamás pudiera ser reclamada por la familia Salazar ni por ninguna empresa minera. 3 meses después el rancho. La Providencia se había transformado. Con la ayuda del gobierno y donaciones de todo el país, conmovidos por la historia, se construyeron nuevas casas. No solo para los sobrevivientes del subsuelo, sino para cualquier familia necesitada que quisiera un nuevo comienzo. Sofía caminaba por la tierra que antes no era más que polvo y abandono, ahora rebosante de vida. Había huertos plantados, pozos excavados con agua del manantial subterráneo y casas de adobe con techos sólidos. Los niños, tanto los de arriba como los de abajo, jugaban juntos, aunque los de abajo aún preferían la sombra y las últimas horas de la tarde. Pablo, quien había decidido permanecer en la superficie a pesar de la incomodidad, se acercó a Sofía. Su piel estaba adquiriendo poco a poco un tono menos transparente, aunque probablemente nunca volvería a la normalidad. Llevaba gafas oscuras permanentemente y un sombrero de ala ancha.
Nunca podré agradecerte lo suficiente, dijo. Le diste a Clara algo que pensé que nunca tendría: un futuro. Les diste a mis hijos algo igual de importante, respondió Sofía. Les diste un propósito. Les enseñaste que incluso en la oscuridad más profunda, la gente encuentra maneras de sobrevivir. Esa es una lección que llevarán consigo el resto de sus vidas. Diego pasó corriendo, persiguiendo una pelota con Clara y otros niños. Ana enseñaba a leer a los más pequeños del subterráneo bajo la sombra de un árbol que habían plantado recientemente. Tomás, completamente recuperado, rió con la libertad que solo poseen los niños que han olvidado lo que es tener miedo. Un año después, el juicio contra la familia Salazar y la Compañía Minera del Norte concluyó. Don Ernesto fue condenado a prisión, aunque su avanzada edad significaba que probablemente moriría antes de cumplir la condena completa. Rodrigo huyó del país. Se desconoce su paradero. La compañía minera fue multada con sumas astronómicas y obligada a establecer un fondo permanente para las víctimas de abusos laborales históricos. El rancho La Providencia se había convertido en un símbolo nacional de resiliencia y justicia tardía. Escuelas de todo el país enseñaban la historia de los mineros olvidados y de la viuda que los encontró. Pero para Sofía, la verdadera victoria no residía en los titulares ni en los juicios. Estaba en las pequeñas cosas. En ver a Clara correr bajo el sol del atardecer, todavía un poco incómoda, pero libre. En escuchar a Elena, la madre de Clara, cantar mientras cocinaba en la nueva cocina comunitaria. En ver a Diego enseñar carpintería a los jóvenes del subsuelo, brindándoles las habilidades para construir su nuevo mundo. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojos y naranjas, Sofía se sentó frente al granero. La trampilla que había abierto un año antes seguía abierta, pero ahora se había convertido en un monumento conmemorativo. Placas con los nombres de los 17 mineros originales rodeaban la abertura, y una lámpara perpetua ardía debajo, iluminando los túneles vacíos como recordatorio de lo que una vez fue y de lo que nunca volverá a ser. Junto a ella se sentó Héctor Reyes, quien se había convertido en un visitante frecuente y amigo cercano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Abrir esa trampilla, empezar todo esto, fue un gran riesgo. Sofía reflexionó sobre la pregunta. Pensó en las noches de insomnio, el miedo constante de esos primeros días, los peligros que había enfrentado, lo cerca que estuvo de perderlo todo, incluidos a sus hijos. No, respondió finalmente. Porque si no lo hubiera abierto, 6 niños habrían muerto en la oscuridad sin conocer jamás el mundo. 17 personas habrían quedado olvidadas, sin nombre, sin justicia. Y mis propios hijos habrían crecido sin entender que, a veces, hacer lo correcto significa arriesgarlo todo. Eres una mujer extraordinaria, Sofía Vargas. No, negó con la cabeza. Solo soy una madre desesperada que encontró a otras personas igual de desesperadas y decidió que juntas teníamos una oportunidad. Sobrevivir no tiene nada de extraordinario. Es lo que todos hacemos cuando no queda otra opción. 5 años después, rancho. La Providencia se había convertido en una pequeña y próspera comunidad. 50 familias vivían allí, una mezcla de descendientes de mineros y recién llegados que buscaban un nuevo comienzo. Había una escuela, una clínica médica básica, talleres de carpintería y herrería, y suficientes cosechas no solo para alimentarse, sino también para vender el excedente. Clara, que ya tenía 12 años, había desarrollado una pasión por la escritura. Documentaba las historias de su pueblo, las generaciones que habían vivido bajo tierra. Su libro, escrito con la ayuda de Héctor, se publicaría al año siguiente y se convertiría en lectura obligatoria en las escuelas. A los 17 años, Diego asumió el cargo de coordinador de construcción comunitaria. Su sueño era ser ingeniero, estudiar en la universidad y regresar para diseñar mejores sistemas de riego para la región.
Ana, de 13 años, trabajaba con los médicos que visitaban la clínica, absorbiendo todo el conocimiento posible. Ya hablaba de ser médica y de ayudar a comunidades remotas como la suya. Y Tomás, de 10 años, sano y fuerte, era el niño más feliz del rancho, amigo de todos, sin recuerdos del hambre y el frío que casi lo mataron en aquellos primeros días desesperados. Sofía, ahora de 39 años, pero con un rostro marcado por experiencias que la hacían parecer mayor y más sabia, caminaba por su tierra con una profunda sensación de paz. Esta tierra que había sido maldecida, que había sido escenario de un crimen terrible, había sido redimida. La sangre derramada 60 años atrás finalmente había sido reconocida. Las almas olvidadas habían encontrado justicia. Una tarde, un mes antes de cumplir 40 años, Sofía recibió una carta. Era de don Pascual, el notario que le había entregado las escrituras originales. Estaba agonizando y quería verla por última vez. Sofía viajó a San Miguel del Cerro, un lugar que no había visitado en 5 años. El pueblo había cambiado. La familia Salazar había perdido influencia. Habían surgido nuevos líderes. La mina había sido oficialmente clausurada y convertida en un sitio conmemorativo. Don Pascual la recibió en su lecho de muerte, con el cuerpo frágil pero los ojos aún claros. Sabía, susurró débilmente, que ese rancho tenía algo especial. Por eso esperé todos esos años para darte la escritura. Esperé a que alguien que de verdad la necesitara, alguien desesperado y lo suficientemente valiente, viniera a reclamarla. ¿Sabías lo que había ahí abajo? No te contaré los detalles, pero supe que don Sebastián, tu bisabuelo, compró ese terreno porque oyó los golpes. Creía que alguien vivía allí abajo, pero era demasiado pobre y viejo para excavar. Compró el terreno con la esperanza de que algún día alguien de su familia pudiera hacer lo que él no pudo. Don Pascual sonrió débilmente. Y lo hiciste. Liberaste a los fantasmas. Los devolviste a la vida. Sofía sostuvo la mano del anciano hasta que éste dejó de respirar, sintiendo que cerraba el círculo de una historia que había comenzado 60 años atrás, con hombres desesperados. 20 años después. En 1967, en el 20º aniversario del rescate de los mineros subterráneos, se celebró una ceremonia especial en el rancho La Providencia. Autoridades nacionales, historiadores y cientos de visitantes acudieron para la ocasión. Sofía, que ahora tiene 54 años, con el pelo gris y las manos marcadas por décadas de duro trabajo, subió al escenario improvisado para hablar. Hace 20 años, comenzó con voz firme. Era una viuda hambrienta con 3 hijos y sin esperanza. Esta tierra era mi último refugio, y al principio parecía una maldición. Pero lo que encontré bajo tierra no era una maldición, era una oportunidad para hacer lo correcto, para corregir un viejo error, para dar vida donde solo había muerte. Miró a la multitud. Allí estaban sus hijos. Diego, ahora ingeniero y casado, con 2 hijos propios. Ana a punto de graduarse de medicina. Tomás, estudiando agricultura en la universidad, planeaba regresar para mejorar los sistemas agrícolas del rancho. Y allí estaban los niños del subsuelo, que ya no eran niños. Clara, publicando su 3er libro. Los otros 5 ahora jóvenes adultos, cada uno con una vida en un edificio que sus abuelos jamás habrían imaginado. Esta historia no se trata de mí, continuó Sofía. Se trata de lo que sucede cuando nos negamos a hacer la vista gorda, cuando elegimos abrir puertas en lugar de cerrarlas, cuando decidimos que la vida humana, por extraña o invisible que sea, merece dignidad. Esta tierra se compró con un propósito hace 80 años, y ese propósito finalmente se ha cumplido. Al terminar su discurso, los niños del rancho, una nueva generación que solo conocía la historia de los mineros subterráneos por los libros, soltaron palomas blancas. Las aves sobrevolaron el rancho, el granero conmemorativo y la tierra que había guardado terribles secretos y ahora rebosaba de vida.
Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Rancho La Providencia, Sofía caminó sola hacia el monumento. Bajó las escaleras, algo que ya casi no hacía, y se detuvo en las cavernas vacías que una vez albergaron 17 almas olvidadas. «Lo logramos», susurró en la oscuridad. «Lo sacamos a todos. Todos vieron el sol». Y en el silencio de las cavernas, en el goteo lejano del manantial subterráneo que aún fluía, en el eco de sus propias palabras, Sofía sintió algo parecido a una paz completa. La maldición había terminado. Se había hecho justicia. Y la esperanza, esa frágil pero tenaz esperanza que nos sostiene a todos en las noches más oscuras, había prevalecido. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.